Un saludo, apreciados amigos, apreciadas amigas, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Mi nombre es Norwin Guilarte y quiero compartir con ustedes el estudio del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Quiero específicamente compartir y hacer un estudio con ustedes del capítulo número 9. El capítulo número 9 habla acerca de orden y excelencia a través del sistema contable. En este tópico estaremos hablando de 5 puntos importantes que tienen que ver con la mayordomía y la administración de la iglesia de los recursos, la optimización de los recursos que la iglesia se enfoca a través de una plataforma contable bien importante. En primer lugar, quiero compartir contigo una cita bíblica bien destacada en el área de la mayordomía. Esta cita se encuentra en 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos mayordomos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una cita muy importante dentro del ámbito de la mayordomía. También encontramos otra en 3 de Juan capítulo 1 verso 2 que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué interesante. Nosotros podemos notar que Dios quiere el bienestar para el ser humano, Dios quiere el bienestar para ti y para mí. Y durante muchos años hemos entendido que la mayordomía se enfoca en las 4 T, la T de tiempo, la T de talentos, la T de templo y la T de tesoros. Sin embargo, a través de esta cita bíblica que acabamos de leer en 3 de Juan 1:2, donde el Señor nos dice que nos ama y que desea que seamos prosperados en todas las cosas, nosotros podemos notar que hay desafíos en la vida del ser humano. Hay desafíos en el área, en la parte intelectual, hay necesidad de bienestar en lo intelectual, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual y por supuesto en lo financiero. Y cuando Dios dice todas las cosas, es precisamente esas 5 áreas Dios quiere bendecirnos abundantemente. Aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las situaciones adversas, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme. Y lo quiere hacer en el ámbito intelectual, que puedas adquirir conocimiento, que puedas tener la capacidad de analizar, de estudiar. También Dios quiere que en la parte emocional tú seas una persona estable, de buenas relaciones con las demás personas, con tu familia, con tu iglesia, con tu entorno. También lo quiere en lo físico. Dios desea que tu templo, tu cuerpo, sea templo del Espíritu Santo, que podamos tener hábitos adecuados para vivir una vida como Dios espera. Y Dios ha dado luz a través de su palabra. También Dios quiere que en la parte espiritual seamos prosperados, seamos bendecidos. Y también en lo financiero, Dios desea que podamos ser buenos y fieles mayordomos de las bendiciones que Él nos da. Con esta introducción quiero adentrarme a los tópicos que estaremos tocando en el repaso de este importante texto que nosotros estamos estudiando. Ciertamente la mayordomía es una filosofía que sirve de base para un correcto estilo de vida del cristiano, y el ministerio de la iglesia también está involucrado allí. Esta visión cobra mayor significado en medio de los desafíos actuales que vivimos en este mundo. Uno de los principales desafíos, como tú sabes, que vivimos en este mundo postmoderno, consiste en generar seguridad en el uso de los recursos, lo cual se consigue por medio de un sistema contable, por medio en la parte organizacional, por medio de una plataforma contable que opere en orden y en excelencia y en transparencia. Es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Vamos a estudiar cómo la iglesia optimiza sus recursos a través del uso de plataformas tecnológicas y cómo la importancia de mostrar buenas decisiones a nivel de mayordomía en el uso de los recursos, que no solamente lo debe hacer la iglesia organizada en sus distintos niveles, sino también la iglesia local. Ahora bien, entremos al tópico número 1, la mayordomía desde un enfoque adecuado. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Sabes que contar con un enfoque adecuado de la administración bíblica es crucial para todo lo que hace el ser humano en su vida, en su relación con Cristo. Ese enfoque nos va a proporcionar una base para trabajar con los recursos, inclusive de la iglesia, los recursos de la familia, así como en otros ámbitos que nosotros nos desenvolvemos. Podemos decir entonces que
Dios es un Dios personal que se interesa por nosotros y quiere santificarnos. Estas apreciaciones nos proporcionan un fundamento firme sobre el cual ha de ser nuestra relación tanto con Dios como con nuestros semejantes y a la vez con los recursos que administramos. Son áreas importantes que el ser humano debe estar muy claro: su relación con Dios, su relación con sus semejantes y la relación con los recursos que administra. Sin embargo, en este tópico del enfoque correcto de la mayordomía, fíjense ustedes, no queremos abandonar la cuestión de los diezmos y las ofrendas, porque estamos haciendo énfasis en lo financiero, sino que hemos de explorarlo en el contexto correcto del estilo de vida en lo referente a la mayordomía. Habíamos hablado que la mayordomía es un estilo de vida. Por lo tanto, la mayordomía debe enfocarse en hacer discípulos y no simplemente en recaudar fondos, en recaudar dinero. No es hacer una campaña para buscar recursos. La mayordomía en sí, la mayordomía integral, busca hacer discípulos, personas que estén preparadas con un ministerio integral, con un enfoque amplio, debido a que el lado material de la vida siempre va a representar una competencia con Dios. Debemos tratar dicho aspecto desde una perspectiva bíblica y centrándonos en el discipulado financiero. Saben, el discipulado efectivo requiere liderazgo, un liderazgo espiritual. Los líderes espirituales procuran vivir una vida cercana a Dios. Tú y yo, mi apreciado hermano, mi apreciado líder de iglesia, mi apreciado amigo que me escuchas, debemos vivir una vida cercana a Dios, una vida de intimidad con Él en nuestra relación de adoración y nuestra comunicación con Dios. Eso nos va a permitir, por supuesto, ayudar a los demás también a que descubran sus dones, sus ministerios y también empoderarlos a medida que llegan a ser parte de la misión y la visión de la iglesia. Ahora bien, pasando al segundo enfoque, que es el enfoque financiero de la mayordomía, fíjense ustedes que el comprender el enfoque financiero de la mayordomía, allí estamos dando el reconocimiento que el aspecto financiero de la vida cotidiana merece en nuestros tiempos. Fíjense, el mismo Jesús se refirió en múltiples ocasiones a las posesiones materiales. La mayoría de sus parábolas se referían a cómo nos relacionamos con las posesiones. Él declaró que las posesiones inclusive estaban en competencia directa con Dios y que debemos elegir a quién servir. Eso lo encontramos en Mateo 6:24, cuando el Señor dijo que no podemos servir a dos señores, a dos jefes, a dos señores al mismo tiempo, porque vamos a aborrecer a uno y vamos a amar más a otro. El dinero, las riquezas no deben ocupar el lugar que Dios tiene. El lugar de Dios es el primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Consecuentemente, nuestro ministerio de mayordomía debe presentar un enfoque bíblico al discipulado financiero, presentado en maneras de integrar, fíjense ustedes, mi apreciado hermano, el señorío de Cristo en cómo manejamos la bendición material que Dios ha depositado en nuestras manos. Qué interesante. Tú y yo debemos manejar de manera apropiada las bendiciones. Somos depositarios de sus bendiciones, tanto como miembros de iglesia y como funcionarios de la organización, como empleados de la organización, debemos hacerlo de la manera correcta. Parte de ese discipulado financiero incluye el desarrollo de la confianza entre los dirigentes, entre los miembros de iglesia, entre los departamentos que la iglesia trabaja, lo cual es un aspecto financiero que requiere mucha comunicación, transparencia y prudencia, que sea comprensible para la iglesia. Los temas financieros, los temas que tienen que ver con dinero y con recursos deben ser temas que la iglesia comprenda bien, que entienda bien, y por eso es importante la mayordomía. Para ser eficaz la mayordomía, esta debe basarse principalmente en el Evangelio y construirse sobre el fundamento de la seguridad de Cristo. Solo entonces nosotros, como fieles mayordomos, podremos convertir ese ministerio integrado que abarque los aspectos importantes de nuestra vida. Saben, nunca confiaremos en un Dios como Señor a menos que hayamos experimentado su cercanía como nuestro amante Salvador. Hay varios factores generales que nos ayudan a ver la importancia del dinero y las posesiones materiales. El dinero en sí es un denominador común, es una necesidad que todos tenemos, todos lo utilizamos, todos lo necesitamos para el sustento, para la vida diaria, para cumplir los proyectos. Y habíamos dicho
que los recursos financieros para la iglesia son un medio para cumplir la misión. No son el fin mismo de la misión, son un medio. Dios usa el dinero y a la vez Él es la fuente de todas nuestras bendiciones materiales. Ciertamente debemos reconocer que Dios es la fuente de nuestras bendiciones a través del dinero. El dinero en la vida es una combinación, fíjense ustedes, de tiempo, de talento y de energía. Es importante que entiendas esto, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, mi apreciado amigo. El reto, sin embargo, es aprender a integrar a Dios en esta importante ecuación de vida, que Dios está en primer lugar y que nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con el dinero ocupa un plano específico en la vida. Y nosotros debemos darle prioridad en este sentido a Dios y luego a las cosas materiales, a los aspectos que tienen que ver con la vida. El dinero, fíjense que y las bendiciones materiales son un asunto mencionado con mucha frecuencia en las Escrituras. 2/3 o más de las parábolas de Jesús se refieren al dinero o a las posesiones materiales. Y más de 2.300 pasajes bíblicos se refieren al dinero y a las posesiones que tenían las personas en su tiempo, a las riquezas. Entonces, esto nos da un sentido de lo que es la mayordomía financiera en darle el lugar de importancia que representa el dinero. El dinero representa un poder, el dinero representa tiempo, talento, energía, como dijimos, y no podemos subestimar su poder. Es un medio necesario para cumplir, pero no puede convertirse en un Dios o en usurpar la posición que Dios tiene en nuestra vida. Hay personas que se aferran al dinero y esto pues muchas veces los ha llevado a la calamidad y no es el propósito de Dios, sino que busquemos en primer lugar las cosas del cielo. Pasemos entonces al enfoque que Elena G. de White le hizo acerca de la contabilidad. Saben ustedes, yo soy contador público, es mi primera profesión y me emocionó mucho poder escudriñar en los textos y en los escritos de Elena G. de White su declaración acerca de la importancia de la contabilidad, de la plataforma contable y tecnológica que la iglesia necesita en todo tiempo. Fíjense que muchos consideran que la iglesia organizada tiene una filosofía de trabajo de vanguardista, donde aprovecha todas las bondades y conocimientos desarrollados aplicables a todos sus procesos, especialmente en asuntos de información financiera y contable. No escapa de esa realidad. Ella escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 521, ella escribió: la contabilidad es y será siempre una parte importante de la obra, y los que se han hecho expertos en ella están en gran demanda en nuestras instituciones y en todos los ramos de la obra misionera. Qué interesante, ella destaca y destacaba en aquel tiempo, en tiempo de los pioneros, la importancia que era la contabilidad ya, llevar los registros, tener orden y excelencia y transparencia en las operaciones de registro, porque tenía que ver con la optimización de los recursos. Saben ustedes que la organización en los distintos departamentos, inclusive en la iglesia local, nosotros podemos ver que tomamos decisiones a partir de la información financiera. Cuántos recursos tenemos, cuántos están disponibles, cuánto debemos, cuánto contamos. Y eso es importante porque nos permiten tomar decisiones. Ella también exhortó que en cuanto a la forma de trabajar que Dios espera en este ramo, y ella mencionó en Testimonios para la Iglesia, en la página 521, en el tomo 5, el Señor nunca aceptará un grupo de obreros descuidados y desordenados, ni tampoco escogerá conducir hacia adelante y hacia las alturas nobles de una victoria ciertamente a los que son voluntariosos que no son voluntariosos y desobedientes. O sea, ella esperaba que las personas fueran organizadas, que Dios desea que tú y yo seamos organizados en todas las cosas que hagamos para Él. ¿Sabe? El Señor desea que sus hijos comprendan qué clase de trabajo debe realizarse y que como administradores fieles obremos prudentemente en la inversión, en la optimización de los recursos que la iglesia maneja. ¿Sabes? Estas verdades tienen que ver no solo con los bienes materiales y los bienes personales, sino con la oficina de contabilidad, con la oficina de recursos, con la tesorería. Las posesiones que manejamos no nos pertenecen y jamás estaremos seguros si perdemos de vista este hecho. Somos simplemente administradores, mayordomos, y el cumplimiento de nuestra obligación hacia Dios depende tanto del bienestar de nuestro semejante como el nuestro propio, el destino de esta vida y la vida venidera. Nosotros somos simplemente mayordomos, somos vasos de honra para Dios, para cumplir sus propósitos,
para administrar sus bienes en esta tierra. Ahora bien, pasando a los desafíos, que es el punto número 4 de este artículo, a los desafíos en el área contable, es un punto importante que nosotros tenemos que ver los desafíos del mundo actual en que vivimos. Saben, los desequilibrios financieros de las monedas en los distintos países donde la iglesia ha logrado establecerse ha cobrado mayor preponderancia. Esto ha afectado en cierta medida el rendimiento y la disponibilidad de los recursos, que es lo que se ha denominado por los expertos desde el año 2010 como la guerra de las divisas. Hay un valor asignado a cada divisa de acuerdo al país y de acuerdo a la economía de cada país. Y por supuesto, la iglesia es una iglesia mundial, es una iglesia que recibe los recursos de una manera interesante y los distribuye en todos sus proyectos a nivel mundial. Por supuesto, esta relación de las diferenciales cambiarios y las monedas tiene un impacto sobre la organización. Las regulaciones de los bancos y los países, las transferencias de fondos entre las naciones han cobrado cada vez más rigurosidad y la iglesia ha sentido esto en sus operaciones. Esto conlleva un desafío amplio en lo que son los registros contables a nivel de la iglesia mundial y la iglesia a nivel de la organización local. Los flujos monetarios internacionales están cuidadosamente controlados. Cada vez los gobiernos ejercen mayor control sobre los flujos de las monedas, sobre sus recursos, sobre sus reservas. Varios países aplican controles de transferencia de activos, controles de los recursos que muchas veces deben ser enviados a nuestras instituciones superiores para que se cumplan los proyectos de misión global o proyectos específicos para predicar el evangelio en otros sitios donde necesitamos predicarlo. La iglesia debe estudiar las nuevas estrategias legales, sin lugar a dudas, que le permitan adoptar nuevas pautas para compartir los recursos internacionales, cumpliendo siempre las leyes, cumpliendo siempre las normativas, porque la iglesia trabaja cumpliendo siempre lo que es el aspecto legal. Nunca la iglesia tiene como fundamento trabajar al margen de la ley, siempre cumpliendo las normativas de los gobiernos en los distintos países. Cumpliendo, por supuesto, las regulaciones de cada país, que son siempre diferentes en cada nación. Y nosotros podemos notar que otro asunto importante que se debe promover activamente en las instituciones de la iglesia es la autosuficiencia financiera o el autosostén financiero. Debemos hacer que las instituciones denominacionales sean dependientes financieramente y que tengan sostenimiento propio, que sus recursos puedan alcanzar para cubrir sus operaciones y de esta manera rendir más los recursos en la obra. Esto es un aspecto importante. Mi querido hermano, mi querida hermana, quizás cuando estés en junta de iglesia, cuando pertenezcas a una junta de instituciones, vas a ver eso, que el énfasis de la administración en los asuntos financieros es que las instituciones logren ser autosostenibles, puedan tener sostén propio para que de esa manera garanticen el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la misma. Sin lugar a dudas se prevé en el mundo un futuro bastante complejo en los asuntos financieros y contables de la iglesia en cuanto al financiamiento global de la misión. Ciertamente notamos cómo cada vez más el ciclo de las crisis mundiales es cada vez más seguido y que las situaciones en el mundo tienden a tener un desequilibrio y en los años que vienen vamos a enfrentar situaciones bien complejas en los asuntos financieros. Pero la iglesia es una iglesia que va al frente con la ayuda de Dios y Dios es que provee los recursos a través de cada hermano fiel, a través de cada hermano que adora al Señor con sus diezmos, con su ofrenda para que esta obra cumpla el propósito. De hecho, la mayordomía es un plan de emprendimiento de Dios para su iglesia, para prepararnos para la venida del Señor Jesús, para que esos recursos sean usados, ¿verdad?, de la manera óptima y con el mayor rendimiento. Nosotros como administradores, auditores, tesoreros, gerentes, financieros, laicos, pastores, contadores de nuestras instituciones denominacionales somos conscientes de las limitaciones cada vez mayores de los procesos muchas veces de registro en cuanto a principios contables, en cuanto a actualizaciones. Podemos destacar algunos casos notorios como la situación en México, donde las regulaciones de dicho país muchas veces limitan el envío de recursos denominacionales a las instancias superiores. Por los métodos tradicionales de la iglesia, anteriormente no se manejaba así. Sin embargo, el mundo ha cambiado, como dijimos anteriormente, y esto ha hecho un gran desafío, de tal manera que hay un gran desafío para la administración poder
aplicar los procesos correctos siguiendo las normas legales de cada país. Por su parte, Colombia ha iniciado desde hace años también procesos exigentes de control de transferencia. El gobierno de Colombia pues también ha establecido en los aspectos tributarios, en los aspectos legales, controles de transferencia, lo cual pues ha tenido bastante rigurosidad en los procesos de envío de recursos a nuestras instituciones superiores. También Venezuela, otro caso interesante, es quien está sumergida en una fractura en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ha visto limitadas sus operaciones de fondo con las organizaciones superiores por asuntos de seguridad país, por asuntos de conflictos de la región y todo esto. Esto, por supuesto, ha afectado a la iglesia y vemos cómo las corrientes y los distintos cambios en el mundo financiero tienen un impacto significativo en nuestra iglesia. La iglesia es sensible a todas estas situaciones porque la iglesia no escapa de un escenario financiero, un escenario de manejo de recursos. Sin embargo, esta realidad demanda nuevas estrategias de parte de los expertos en el área contable y financiera de la iglesia adventista para cumplir la palabra del Señor Jesús, que es: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, según lo dice Mateo 22:21. Cumplir también con el gobierno, pero también cumplir en primer lugar con Dios. El último enfoque lo vamos a hacer acerca de las herramientas contables. Y aquí quiero puntualizar una herramienta contable que tiene la iglesia desde hace algunos años y que ha permitido optimizar los recursos en el cumplimiento de la visión. El nombre de este software, este sistema se llama SunPlus. El SunPlus como herramienta contable es un sistema cuya función fundamental es facilitar el procesamiento electrónico de los conceptos y procedimientos bajo los principios de contabilidad estipulados en el manual de contabilidad de la iglesia. La iglesia adventista tiene su manual de contabilidad y el cual está siendo actualizado y constantemente, al igual que este software, que esta plataforma tecnológica contable que es el SunPlus. De verdad que es interesante porque el SunPlus representa una poderosa herramienta que ha facilitado grandemente el manejo de los recursos para el cumplimiento de la misión de la iglesia en cuanto a los asuntos financieros y contables. Ya para cerrar nuestro tópico, es importante que concluyamos con los siguientes principios. El crecimiento y los cambios en la estructura de la iglesia deben preservar su sentido de responsabilidad por la misión a nivel local, junto con un sentido de identidad como familia mundial comprometida con una misión global. Reconocemos que las finanzas son un campo de batalla espiritual, porque el dinero tiene tanta importancia para nuestro sentido de poder, posición y control. Debemos reconocer el poder, la posición y el control que muchas veces ejerce el dinero sobre las personas. Por eso es un campo de batalla que trasciende de lo material a lo espiritual. La batalla tiene lugar en el mundo, esta batalla tiene lugar en el trabajo, esta batalla tiene lugar en el hogar, en la iglesia, lo cual no escapa de las complejidades y los criterios de la sociedad actual. La iglesia siempre es permeada por nuestras actitudes, por nuestra adoración, por nuestro comportamiento con los recursos que manejan. Los miembros de la iglesia adventista esperan que la administración, que los administradores de los recursos a la obra se realicen con transparencia y que sean optimizados estos recursos en el cumplimiento de la misión, que haya coherencia en el uso, que haya una prioridad establecida, que haya un plan estratégico para el uso de los recursos. Y esto, por supuesto, va a generar confianza en el sistema financiero que la iglesia maneja. Tenemos la oportunidad, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, de invertir en el reino de Dios por la manera en que manejamos sus bendiciones. Dios pudo haber financiado su iglesia directamente. Dios pudo haber derramado bendiciones directamente como Él ha querido, pero Él ha hecho un plan especial de bendecirte a ti para que tú seas un canal de bendición para su iglesia. En cambio, Él eligió unirse con nosotros y confiarnos recursos para que nosotros pudiéramos invertirlos sabiamente en su obra. ¿Sabes? Cuando estamos en el negocio de Dios, no tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Como adventistas creemos que si es el plan de Dios, Él va a financiar siempre los planes de su iglesia. Somos simplemente tú y yo herramientas que Él usa para cumplir su misión. Cualquier otro enfoque sería inapropiado en este sentido. ¿Sabes? Administrar los recursos de la iglesia, los recursos financieros en el cumplimiento de la misión, hoy en día
conlleva una gran responsabilidad. Los desafíos serán cada vez mayores, pero Dios no nos ha desamparado. Él cuida de su iglesia y bendecirá a todos aquellos que participen gozosamente, adorándolo con sus dones, con sus talentos, en la obra que el cielo nos ha dado a realizar, la cual no es otra que predicar el Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación, a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Esta tarea ha de ser nuestra mayor satisfacción en el deber que nos toca cumplir, ya que al final escucharemos las maravillosas y grandiosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dirá, según dice Mateo 25:23, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosa palabra para cerrar nuestro estudio. Dios espera que tú y yo seamos fieles mayordomos. Dios espera que tú y yo seamos fieles administradores de su gracia, de su amor, de las bendiciones materiales, de las bendiciones espirituales que Él derrama sobre su iglesia. Que Dios te bendiga y Dios pueda ayudarte a cumplir el propósito de nuestro estudio, que es conocer aún más de cerca cómo funciona el sistema financiero de la iglesia. Que Dios pueda bendecirte y que podamos tener un enfoque de excelencia y calidad en el trabajo que hacemos para Dios. Dios te bendiga y Dios te cuide siempre.